Existe una carretera en México donde susurra el viento y murmuran las piedras. Se llama La Rumorosa y varias son las historias que circulan de sucesos paranormales aquí. En este episodio la recorreré de cabo a rabo para averiguar si lo que suena es la risa de la brisa o el asma del fantasma. Pero antes, empecemos por donde estábamos. Amigo, me despido. Muchísimas gracias por absolutamente todo y que te siga yendo genial. Admiro tu vitalidad y tus ganas con las que experimentas y desarrollas el día a día. Un placer tenerte por aquí. No es un adiós, sino hasta pronto. Noé, me despido. Gracias por los buenos apretones de los tornillos de mi moto, compadre. Continúo ruta. Hasta luego. Chao. Después de intensas reparaciones, abandono Tijuana y me dirijo a mi último, y ahora ya es verdad, sitio en México. Voy a conocer a una persona sumamente interesante. Un abuelo de 110 años. En el episodio anterior llegué a Tijuana, donde analicé la polémica del muro desde distintas perspectivas. Muro que me acompañaría a lo largo de la frontera hasta mi primer destino cerca de Tecate. Y todavía no sé bien cómo procesar esto del muro. Es la obra humana que más representa la separación entre dos países que he visto en mi vida. Así somos los humanos. Delimitamos el territorio y decimos, esto es nuestro. De aquí para allá no. Iba saliendo al extrarradio de Tijuana cuando de repente recordé que del otro lado también cruzan, pero por motivos distintos. Estos son los carros que traen norteamericanos del otro lado a los puticlubs, al Hong Kong y a los otros, que son muy famosos aquí en Tijuana. Los cruzan de la frontera, hacen lo suyo y se devuelven. El día que saque el libro os contaré algunas cosas que no voy a contar ahora. No todo se puede mostrar en vídeo. No todo. El destino final de la ruta y de mi viaje por México sería Mexicali, pero antes haría dos paradas, la del 110º abuelo y la de La Rumorosa. Mirad cómo se extiende el muro kilómetros y kilómetros. Yo creo que desde la Gran Muralla China no se hacía algo así en el mundo. Tal vez dentro de unos siglos lo estudien. El Gran Muro Americano. Realidades del mundo. Realidades reales. Y aunque la percepción de la realidad siempre sea relativa, lo real es que me encontré con Luis Tejón, la persona que me llevaría al rancho del abuelo. ¿Cómo te encuentras? Bien, Akira. ¿Qué onda? Me alegro de verte finalmente. Igualmente. Aquí vamos a echar mis últimos tacos. Tacos que comenzaría a echar de menos en cuanto cruzase la frontera. Bueno, pues aquí voy detrás de Luis, camino de un rancho. Mis últimos tacos, mi último rancho, todo, absolutamente todo está sucediendo como tenía que suceder. Ahora lo estoy entendiendo. En su manera, tiempo y forma. En su manera, tiempo y espacio. Tengo la certeza absoluta de que estoy donde debo estar, cuando debo estar. Mi última noche en México no podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera. Qué digna última noche. Hay mucha arena mal pisada. Está divertido el camino, ¿eh? Viendo todo polveado, dije. Hasta mañana. Tras recolectar floridos sueños en el corazón del Cañón Manteca, me percaté de mi suerte. Había llegado al rancho el día en el que, por diosidencia o destino, bajaban de la montaña los buscadores de visión, oportunidad que aproveché para preguntarle a Luis sobre su experiencia en esta milenaria ceremonia. Pues es un momento en el que uno va
a la montaña a ayunar, a ofrendar, ofrecer. Dice Tata Cachorra que uno va ahí para encontrar su propio espíritu. A poner atención a lo que hay en mi corazón, en mi mente. La búsqueda de visión es una ceremonia de origen lakota que consiste en retirarse a un lugar aislado de la montaña donde se ayuna por varios días alimento, bebida y palabra. Yo tenía intenciones, quería muchas cosas y no las encontré. Surgió en mí un silencio que apaciguó esos deseos o esas intenciones. Un silencio que me abrió una puerta a ver diferente, a comenzar a caminar diferente, a relacionarme diferente. Lloré, reí, oré, me callé. Tuve hambre, tuve calor, tuve frío. Pedí, me silencié, hablé conmigo mismo, con quien me escuchara, y algo fue transformándose en mí. La utilidad de la búsqueda radica en la transformación de la realidad presente a la posibilidad visionada, un mejor caminar para un mejor vivir. A mí me hace bien que quienes me rodean estén bien. A mi comunidad le hace bien que yo esté mejor. Por eso se les recibe así, con flores, con cantos, porque es un bien para la comunidad que todos quienes vienen estén mejor. Se les agradece su esfuerzo. Una vez Tata Cachorra me dijo, no se trata de que seas como yo, se trata de que aprendas quién eres, dónde estás parado, cada día de cada presente de tu vida. Hay muchos caminos, pero también está este, para quien le sea de utilidad en nuestro vivir cotidiano, que es el único que tenemos, el del presente. Más tarde, Luis me llevó finalmente a ver al jefe, a Tata Cachorra, de quien se dice que es el verdadero y famoso Don Juan Matus de los libros de Carlos Castaneda. ¿Cómo está, jefe? ¿Qué hay para allá? Hola, jefe, ¿cómo está? Bienvenido a tu casa. Yo tengo 110 años ahorita y me siento bien, no enfermo. Doy consejos, estudio las plantas medicinales, retorno a los remedios del pasado. La química no sirve. Te mueres si tomas química. Tata, ¿cuál es el secreto para vivir tanto? Tomar medicina, remedios, plantas medicinales. ¿Cuántos hijos tiene usted? Son 45 hijos, 4 esposas. Ando buscando la quinta, no hay por ahí. Dame la quinta, mujercita, para que me haga comida. Dicen por ahí que usted es el personaje de Don Juan, que escribió aquel escritor. Dicen por ahí, mentiras. Nadie conoce a Don Juan, ni yo tampoco. Soy yo mismo. Hay muchos libros de Carlos Castañeda. Mentiras, todo lo que diga ahí el libro. No es verdad. Porque ponen que a Don Juan Matos, que güey que vino, que no. Mentira. No lo conocen, ni existe ni existió Don Juan. Para hablarte más claro. El que existe es Tata Cachorra. A principios de los años 60, Carlos Castaneda, un escritor y antropólogo peruano, viajó al norte de México. Allí, en la estación de bus de un pueblo fronterizo, dijo haber conocido a Don Juan Matus, un brujo que lo tomó como aprendiz y lo inició en los secretos de las plantas medicinales psicotrópicas, teniendo así una serie de experiencias y aprendizajes relatadas a lo largo de 13 libros. Muchos hicieron dinero con el libro de Carlos Castañeda. Ese son millones de pesos y yo ni un 5 partido por la mitad. Los libros fueron un éxito total. Nada. Vendieron más de 27 millones de ejemplares y se tradujeron a 17 idiomas. Tanta fue la influencia que hasta George Lucas declaró en varias ocasiones que para el personaje de Yoda se inspiró en la sabiduría de Don Juan Matus, es decir, en la persona que tenía ahora frente a mí. Pero el libro está basado en su vida. Pues sí, mis escritos se perdieron, se los robaron. Y siempre los tengo como está este aquí, mira. Tata Cachorra aseguraba que le robaron los escritos donde relataba sus conocimientos e historias personales y que, desde entonces, decidió cambiar la forma de escritura. Para que no lo copien. Nadie los va a entender lo que dice. Es imposible de leer. Chingón. A ver quién entienda una palabra de estas.
qué dice, sabe qué dirá. Puro garabatos, por sí, puro garabatos. Ya aprendió la lección, Ahí está. Los libros son de Tata. pero son las historias de usted. Sí, en cuadernos. Taca, cuidado. Hay muchos ladrones. Los expertos apuntan a que Castaneda escribió obras de ficción basadas en encuentros con más de una docena de sabedores indígenas, de los cuales se cree que Tata Cachora fue el principal. Cada piedra es hijo de la madre tierra. El autor, sin embargo, nunca se pronunció al respecto y murió guardando tanto el secreto como varios millones en la cuenta. La entrevista completa de Tata Cachora la encuentran en mi canal de YouTube bajo el nombre de La Tribu Yaqui. Que vayan muy bien las peleas, ¿eh? Hasta luego. Sí, me voy. Un placer. Que esté muy bien. Buen caminito. Hasta luego. Muchísimas gracias, ¿eh? Me ha encantado que al final México me diera la oportunidad de conocer a su pueblo. En el rancho, antes de irme, tuve la suerte de conversar con un maracame wixárika, la etnia que iba a visitar cuando me pararon los chicos malos entre Jalisco y Zacatecas. Mi último día en México no podía ser de otra manera, hermano. Oye, te hago un regalito para tu carro, para lo que tú quieras, ponla donde gustes. Y muchísimas gracias por la apertura y por confiar. Me voy para el Imperio. Y representando al Tata, ¿eh? Chingón, como dice él. Así son las cosas. No podía irme de otra manera. Dejo el rancho de Tata Cachora y me dirijo a la frontera con Estados Unidos. Nada más y nada menos que a Mexicali primero y a Caléxico después. Sintiéndome muy, muy, muy bendecido. Qué alegría llegar con bien y hacer las cosas como se debe. Este es el verdadero final justo y necesario de mi viaje por México. Conseguir una entrevista con Tata Cachora es muy difícil, pero al igual que en otros sitios, se me viene abriendo el camino porque creo que hago las cosas medianamente bien en este aspecto. Y bueno, lo cierto es que me siento muy afortunado de que el intento de sus frutos. Y el intento no es solo haber propuesto esta entrevista, que por la edad del Tata podría ser la última y que me haya sido concedido, sino que el viaje en su conjunto es el intento. Es un intento persistente, 7 años ya, madre mía. En muchas ocasiones arriesgadito, porque mirad cómo está esto, chaval. Uy. Pero detrás del miedo que mama del riesgo están las mejores cosas de la vida. Hay que ser muy cabezón para hacer esto, la verdad. Y tener muchas ganas de hacerlo. No hay más secreto que ese. Ganas de hacerlo, ganas de meterte aquí en el Cañón Manteca y antes de irte, recoger un documento valioso. Valioso no solo porque la palabra del Tata es muy valiosa en sí misma, sino porque ha sido una oportunidad muy buena de decir, probar, que Tata Cachora es el verdadero Don Juan Matus. Y quien no se lo crea, que lo averigüe bien. Nos vamos para la frontera. Retomamos el pavimento y nos vamos para la frontera. Aunque nos queda todavía una ruta en México, La Rumorosa, cuya historia os voy a contar luego. Mexicali, última cuota que pago en México. Menos mal, que es una ruina esto. Aquí empieza la carretera famosa de La Rumorosa, ¿no? ¿Y por qué es conocida? Por hermosa. Ah, famosa por hermosa. Así es, ahorita lo vas a descubrir. Qué bueno que sea famosa por hermosa y no por peligrosa. Sí es peligrosa, pero no le quita lo hermoso. Ten mucho cuidado. Vale, lo tendré. Muchas gracias por el consejo. ¡Oh! ¡Qué bonito, tío! ¡Qué curioso esto!, ¿no? Esta formación rocosa aquí. Brutal. Chingón. La Rumorosa es una carretera del norte de México sobre la que se ha creado un gran misticismo, no solo por ser una ruta icónica para los amantes de las dos ruedas, sino también por los sucesos paranormales que en ella acontecen.
La carretera de la Rumorosa debe su nombre al sonido que genera el viento al pasar entre las piedras y además de por su belleza y particular forma geológica, es conocida por algunos de los eventos paranormales que aquí suceden. Una de las historias es la de un camionero que iba viajando con su esposa un día de niebla. Se les descompuso el camión y le dijo que la esperara, que él se iría caminando a pedir ayuda y conseguir dinero para arreglar el camión. Desafortunadamente, según cuenta la historia, ese camionero nunca apareció y lo sorprendente es que a veces algunas personas llegan a la casa de la viuda a entregarle dinero de parte de su marido a quien se encontraron en la carretera, diciendo que por favor le hiciera llegar esa plata a su señora que le estaba esperando en medio de la carretera. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si el rumor es cierto? Pero esa es una de muchas historias. Hay varias. Y la verdad es que el lugar se presta para que pasen ese tipo de cosas. Tiene toda la personalidad. Tampoco quiero animar a que si os encontráis un camionero pidiendo ayuda en esta ruta, tampoco salgáis despavoridos, que a lo mejor es uno de verdad. Pero en cuestiones de fantasmas yo no me meto. No sé si alguno de vosotros habéis tenido algún suceso paranormal en vuestra vida. Yo ya llevo un par y jamás podría decir que eso no existe. Jamás. Cuando la palabra no alcanza para describir lo que la mirada ve. Así es. Madre del amor hermoso. Si me dijeras que estamos en Marte me lo creo. Carreteras marcianas. He visto ya varias. Que si esto es una carretera marciana, no sé en qué me convierte. Only in Mexico. Lleva como 7 sofás, no 1 o 2, lleva 7 sofás. El río fluye, nunca solo está, no solo está. Mi última gasolinera en México es Rendichicas. Surrealista esto, tío. Chicas que rinden. ¿O qué significa esto? Se lo voy a preguntar. Buenas tardes. ¿Cómo? ¿Que estás comiendo hielo? Claro, como apenas hace casi 40 grados. Una pregunta, ¿cuál es el origen del nombre de la gasolinera de Rendichicas? No sé, soy nueva. No sé si es por chicas que rinden o algo así. O sea, que soy muy eficientes. Somos tres trabajando nada más unas 2 de la tarde, en la noche sí hay hombres por la cosa. De noche es rendichicos. Lo que no me rendiría tanto a mí sería el tiempo para entrar a Estados Unidos. Hola, chaval, ¿y yo para dónde tengo que ir, tú? Pues la salida de México se me complicó de manera inexplicable, ¿Dónde está la aduana mexicana? convirtiéndose casi en una pesadilla que os contaré ya sí en el próximo episodio. La aduana es esa. ¿Qué me dice este muchacho? No, no sabe nada. Un corazón destruido no deja de palpitar.